Amigos y amigas de Radio América, a todos y a todas, unas buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro espiritual Corazón Limpio. Como ya anticipamos la semana pasada, hoy daremos continuidad a nuestra reflexión para llegar a una fe madura. Si se recuerdan, el domingo pasado meditamos sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 9, texto que nos presentaba los 7 pasos para que la fe, fundamento de nuestra vida en Cristo, pueda volverse una fe madura. Si la semana pasada tratamos los pasos en su conjunto, a partir de esta meditación queremos tratar cada punto de manera más detenida. Hoy empezaremos meditando sobre la fe. En Hebreos 11:6 encontramos, primero, que Dios existe. Segundo, Dios recompensa a todos los que le buscan. Hebreos 11:3. Primero, Dios nos habla y creó el universo a través de su palabra. Segundo, esta palabra era la sabiduría de Dios, Proverbios 8:12. Y se hizo carne, Juan 1:14. Tercero, solo en Jesús conocemos a Dios, Juan 14:6. Cuarto, por Jesús recibimos el perdón y el Espíritu Santo. Juan 14:16 a 17. Como ya escuchamos, la fe es don de salvación. Fue por ella que nosotros recibimos en el bautismo una nueva naturaleza, el perdón de los pecados y la justicia y amor de Dios. Habacuc 2:4 dice: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Apóstol Pablo los cita 3 veces en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Ahora leemos en la carta a los Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vivimos por la fe, que es certeza y confirmación de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Es una esperanza de los profetas. Creer que Dios existe. Hebreos 11:6. Y que por amor Dios envió su Hijo al mundo. Juan 3:16. Ya conocemos, ¿verdad? Entonces nosotros creyentes miramos a Jesús, porque Él es el autor, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es en Jesús que se cumplieron las expectativas del Antiguo Testamento. Ya salió la fe en Jesús, que se ve completamente, lo tocaba, lo escuchaba. Aquel que los profetas anunciaron y esperaron, ahora se ve. Eso es un testimonio de apóstoles. En Cristo Jesús se hizo presente el esperado por los pueblos, y en Él nos confirmamos nuestra fe. Ella es aún la base a partir de la cual vamos construyendo nuestra vida de creyente, añadiendo valor a valor hasta llegar al amor perfecto. La imagen que usamos fue aquella de una cadena con sus eslabones distintos, tanto que podemos contarlos, pero no separados, sino más bien enganchando el uno en el otro para formar una unidad. Imagen sugestiva para decir que la fe es un punto de partir que, como todo inicio, prevé un camino para llegar a un objetivo
determinado, que es el amor en plenitud, o ágape, como se nos los presentan las escrituras. Pero en el campo de la vida espiritual, el camino no es solo punto de llegada, sino un continuo recomenzar hasta llegar al encuentro final con Dios, fuente y fin de plenitud espiritual y de todo gozo, alegría, felicidad. La plenitud de la vida, porque ya tenemos Dios en nuestro corazón. Hoy, antes de meditar sobre qué es la fe, me gustaría de ofrecerle una imagen bíblica bien evocativa para mejor entender este continuo ir y venir, o mejor subir y bajar, para construir y crecer en la vida espiritual, porque en la imaginario espiritual, Dios, aunque sepamos que está en todo lugar, siempre lo colocamos en alto. Y la vida espiritual es un mirar y subir para el alto, pero también un volver cargados de este encuentro con Dios para compartirlo con los demás. Entonces, subir el monte de transfiguración y bajar a ayudar a los demás. En el Génesis 28:10 leemos que Jacob, que huía de su hermano Esaú por haberlo engañado por intermedio de su madre, usurpando la primogenitura. Y esta huida en viaje para buscar esposa dentro del mismo clan paterno, partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. En el camino se detuvo para pasar la noche por cansancio, para dormir. Tomó una piedra y la usó como almohada y se puso a dormir. Ya tenemos aquí un primer símbolo bíblico importante, porque la piedra recuerda la montaña, lugar en el imaginario religioso de la presencia de Dios. Durmiendo sueña una escalera que recuerda también la Zigurat babilónica, una construcción piramidal en peldaños que servía como observatorio astronómico, pero también como lugar de culto. Por esta escalinata subían y bajaban ángeles de Dios, y el Señor estaba de pie junto a él y le decía que era el Dios de sus antepasados. Y Dios le promete, como hizo con Abraham, una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, y que por medio de él todas las familias de la tierra serán bendecidas. En respuesta de fe, Jacob, usando la piedra que le sirvió de almohada, construye un lugar de culto al Dios de sus antepasados. La escalera representa la ligación permitida por Dios del cielo con la tierra, o en puente que permite al hombre de alcanzar y conocer a Dios, algo de su poder y su voluntad. En Juan 1:49 a 51, el mismo Cristo usa esta imagen de la escalera de Jacob cuando responde a Natanael, que lo reconoce como hijo de Dios, diciendo: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si en el episodio de Jacob los ángeles de Dios subían por la escalera soñada por Jacob, y aquí en Juan suben y bajan por el Hijo del Hombre, es claro que Jesús interpreta a sí mismo como la escalera, elementos que conducen al encuentro con Dios. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es esta unión entre el cielo y la tierra. Él bajó para que
nos pudiéramos elevarnos hacia Dios, hacia ser hijos de Dios. Solo por la fe en Jesús, en Él y con Él, nos podemos subir y unificar nuestra vida espiritual hasta llegar al hombre perfecto, que para nosotros tiene como modelo el mismo Señor Jesús, puente de la vida de fe y de todas las virtudes y valores que nos conducen a la perfección del amor a Dios, a los demás. Como un ser de donación de amor. Volvemos ahora a nuestro punto central, nos preguntando, ¿qué es la fe? Si miramos en el diccionario, encontramos esta definición, al cuanto reductiva del término fe. La fe es creer en dogmas u otros asuntos en base a una convicción personal o bajo la autoridad de quien formuló estos conceptos o asuntos, más allá de que existan pruebas a favor o en contra de tales afirmaciones. Pero nos preguntamos, ¿será que podemos tener fe en algo sin tener el auxilio de pruebas, certezas o evidencias? Es decir, sin que nuestra razón entre en campo, por lo menos para ayudar a dar el paso que nos conduzca a la fe. Como ya vimos la semana pasada, no podemos tener fe o confianza en alguien o algo sin conocerlo. Y cuando se trata de una persona, probar que es confiable. Porque si la fe es distinta de la razón, todavía no es irracional y necesita de fundamentos lógicos para afirmarse. O como dice 1 Pedro 3:15, tenemos que dar razón de nuestra fe. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la fe? Tomaremos como referencia al texto de Hebreos 11, 1 a 3 y 6, que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Eso es la esperanza de los profetas. Pero Hebreos 12 y 2, ya Jesús, la esperanza de los profetas realizó. Y entonces la fe en Jesús, quien se ve. Ahora concretamente tenemos una persona divina y humana. A partir de este texto podemos definir la fe como fundamento bien radicado y consolidado que sustenta nuestra vida, cuya realización es cierta y sabemos por experiencia personal y comunitaria que acontecerá. La fe en Jesús es seguramente acontecer eso con la base en el conocimiento que tenemos y aprendamos. Aquí queda claro que nos ponemos en el horizonte de la esperanza, pero también de la certeza, que no nace de constataciones científicas, sino de la credibilidad de Dios, testimoniada a lo largo de los siglos por una gran multitud de creyentes, los mismos que nos participaron su experiencia de fe. Por eso, debemos sostener sin sombra de duda que la fe en Dios tiene su raíz en conocerlo y establecer una relación personal y estable con Jesús a través de la lectura y meditación de la palabra, de la oración y de la práctica religiosa o una vida en santidad. Por esta relación cotidiana con Dios,
en medio de Jesucristo y el testimonio de los hermanos, hermanas en la fe. Llegamos a reconocer que Él es confiable, Jesús es confiable, atendible y que vale la pena poner nuestra vida en sus manos. La fe también es energía vital, es decir, el poder y la eficacia que Dios nos participa. Cuando caminamos en obediencia a sus mandamientos, ella, la fe, crece con la obediencia. Y sabemos que la obediencia a Dios no nace del miedo, sino del temor, con respeto, con amor, pero sobre todo de la confianza y del amor, y temor a Dios y amar a Dios. Mirando ahora para algunos conceptos relacionados con la fe. El primero es la relación fe y confianza. Como ya decíamos la semana pasada, las dos andas juntos. Confían en Dios los que llegan a desconfiar de sí mismos y se colocan en sus manos. En la lengua de Jesús, el concepto de fe viene de una palabra que significa solidez, lo que sugiere la idea de la roca donde nos apoya y edificar. De la misma raíz viene de la palabra amén, tan usada en nuestros cultos y oraciones. Por eso la fe es, en primer lugar, confiar de alguien, no concepto, alguien, porque sabemos que es fiel y podemos contar con él. Por lo tanto, la fe en Dios es apoyarnos en Él, porque sabemos que es un Dios de ternura y fidelidad. La fe es una cuestión de confianza en la palabra, porque Dios habla, que Dios existe y nos habla, que Dios nos hizo la boca y nos dio palabra. Entonces Dios habla y las cosas ocurren. Tenemos varios ejemplos en los evangelios de este decir y ocurrir. En Marcos 5, 35 a 36, cuando van a decirle a Jairo, jefe de la sinagoga, que fue hasta Jesús para pedirle que curara a su hija, que murió. Jesús contesta, no temas, basta con que sigas creyendo. En Mateo 8 y 8:10, es el centurión, un pagano romano, que hace una milagrosa profesión de fe. Señor, basta con que digas una sola palabra, y mi siervo se quedará sano. Confiando en las palabras de Jesús, y este atesta que jamás encontró fe semejante en Israel. Jesús dijo. Por lo tanto, confiar en Dios, simple, liberándonos de toda forma de duda o desconfianza, que son claramente el contrario de la fe, como atesta, por ejemplo, el Salmo 95, 7c a 9, que recuerda Éxodos 17, 1 a 7, episodio en que el pueblo se quejó y dudó de Dios y de Moisés. El mismo Salmo hace un invito a la confianza diciendo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Las escrituras sagradas nos dicen claramente que la fe es una cuestión de confianza, el amén que necesitamos decir a Dios, la adhesión de fe y un apoyarse sobre la solidez de Dios, como dice Isaías 7:9. Fe, si no confían en mí, no subsistirán. Además de confianza, como ya decíamos, la fe es también una cuestión de escuchar, porque las dos andan de la mano, como atesta la oración que el piadoso judío recita 2 veces al día y que empieza con un llamado
al escuchar Shema en Deuteronomio 6, 4 y 9. Es claro que escuchamos a quien tiene nuestra confianza y nuestra adhesión de fe. En el Salmo 47 se dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, tú me has abierto el oído. Claro, para escuchar la palabra y confiar en su poder. Amén, completo, es Jesús. Siempre Jesús escuchando a Dios. Por otro punto importante, como decíamos más arriba, que es la fe. No es solo irracional, sino que usa de la razón, aunque nos lleva más allá. Por tanto, podemos nos preguntar, ¿cuál es la relación entre fe y razón? Quien tiene la costumbre de leer la Biblia sabe muy bien que la fe convive con la dificultad de creer, con la desconfianza, también en personas que quieren sinceramente creer en Dios. En los evangelios, los mismos discípulos tuvieron sus dificultades para entender qué tipo de Mesías era Jesús, cuál era el camino que iba a proponerles. Por eso la fe necesita de señales. Dios mismo los ofrece, como vemos, por ejemplo, en Juan 20:25, donde Tomás dice claramente que si no ve las señales dejadas en Jesús por los clavos, no creerá. Y en 20:27 es el mismo Jesús que lo invita a comprobar y a dejar de ser incrédulo, sino más bien a creer. Podemos ver eso también en Isaías 7:14, cuando Dios ofrece una señal al rey Acaz y al pueblo de Israel. O en Lucas 2:12, cuando el ángel del Señor dice a los pastores que el niño acostado en un pesebre les servirá de señal. Dios ofrece señales desde que no las pidamos con arrogancia, como leemos en Marcos 8:11-12, donde los fariseos piden a Jesús una señal del cielo, no como auxilio para creer, sino solo para ponerlo a prueba. Y Jesús contesta que esta generación no recibirá señal alguna. Pero cuidado, porque la fe no se fundamenta en las señales. Ellas son una ayuda a la fe, pero una ayuda ambigua, porque pueden suscitar la fe o la desconfianza o hasta mismo el rechazo. Como leemos en las escrituras, hay quienes maravillan y creen y quienes desconfían o hasta acusan a Jesús de ser un milagrero y un poseído por Satanás. En Marcos 2:1-12, 3:22-30, 6:1-6. Fe y razón no están en contraste, porque la verdad de Dios y de la vida del universo están envueltos en un misterio que podemos y debemos investigar, y el instrumento que tenemos nosotros los humanos para investigar es nuestra razón, como atestan Hechos 17, 24, 32. Pablo, en el discurso que hace en Atenas, reconoce que la razón humana puede llegar a entender algo de Dios, pero ella tiene límites y dejada por sí sola puede llevar a la desconfianza y a la idolatría, al rechazo, como leemos aún en Hechos 17, 24, 28, 25 también, o en Romanos 1, 19, 25. Por eso, sin el auxilio de la fe, no podemos llegar a la plenitud del conocimiento, a la verdadera sabiduría, que como dice Pablo en 1 Corintios 1, 22-25, tiene la marca de Cristo, fuerza y sabiduría de Dios. La fe también no puede ser desvinculada
de las obras. Si Pablo habla de fe, Romanos 3:28, Santiago habla de la obra, Santiago 1:24. Pablo, cuando habla de fe, entiende la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. Y Santiago, cuando habla de obras, habla de hacer la voluntad de Dios como Abraham e Isaac, y también de la solidaridad con el prójimo. Santiago 2:14-17. Pero entre los dos posiciones no hay contraste, porque la fe verdadera genera un estilo de la vida que tienen como característica el amor y el servicio, como afirma también Pablo en Gálatas 5:6, cuando dice que lo que vale es la fe, pero que ésta actúa por medio de amor. Y cuando la fe actúa, genera cultura, como podemos ver mirando a cuántas influencias tuvo el cristianismo en pueblos y culturas en estos 2000 años de historia cristiana. Cierto, la fe no está ligada necesariamente a una u otra cultura. Ella no es propiedad de una etnia o de un pueblo particular. Por eso es accesible a todos. Pero podemos y debemos hablar de inculturación de la fe, o mejor, de la inculturación del evento Jesús Cristo. En el sentido de la fe necesita entrar en una cultura y vestir sus símbolos, significado, idiomas, etc. Pero poder ser comprensible para las personas que viven en aquel lugar, no importa dónde. Si un pueblo de Israel, la confianza de la fe tiene sus raíces en la liberación del Egipto, para nosotros, nuevo pueblo de Israel, las raíces se hundan en la liberación del Egipto del pecado, que se dio una vez para todas en el madero de la cruz. Como de la roca brotó el agua que apagó la sed del pueblo de desierto, de la cruz de Cristo brotó el agua de la vida en plenitud, porque el agua que Cristo nos dio es manantial interior que produce a la vida de eternidad. Bueno, que el Señor se bendiga grandemente, que veremos próximo sábado. Hasta pronto. Tenga una semana llena de luz y paz en el Señor Jesucristo.